Los favoritos. Los favoritos. Los menos populares. Los más polémicos. Y los que trabajan en silencio. Todos, absolutamente todos, tienen algo que expresar en la entrevista de la semana. Bien, estamos con el doctor Mario Ríos Barriento, precandidato al Congreso por Juntos por el Perú. Y el doctor Mario Barriento es un especialista en lo que es salud pública. Bien, buenas noches, doctor Mario Ríos. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Bueno, acá para toda la audiencia de Mundo Electoral queríamos dar a conocer a todos nuestros candidatos, nuestros precandidatos al Congreso, porque pienso que la audiencia merece conocer cuál es su trayectoria, cuáles son sus ideas, sus planteamientos, en qué pueda ayudar un poco a mejorar el tema congresal, el tema de las leyes que tanto necesita el país. Bueno, doctor, ¿de dónde es usted y más o menos en qué se ha destacado? Muy buenas noches, yo soy un abogado dedicado a la salud pública, hice una maestría en salud pública en la Universidad Cayetano Heredia. Soy maestro de salud pública en universidades del país. Estoy dedicado muy fuertemente al tema de la salud pública desde hace muchos años, desde mi posición de académico, porque he investigado mucho sobre el tema, pero también de mi posición de activista de la sociedad civil. He sido en algún momento coordinador nacional de Foro Salud, he activado muchos movimientos ciudadanos, hemos logrado cosas como, por ejemplo, la ley actual, la ley 29414, que es la ley de derechos de las personas usuarias de servicios de salud. Otra ley que también hemos logrado sacar en el Congreso de la República con mucho trabajo e incidencia política, que es la ley del uso medicinal del cannabis, que antes estaba proscrito. Entonces, yo he venido siempre defendiendo los derechos de los pacientes, los derechos de los ciudadanos ante los servicios de salud, que es un tema que a mí me ha caracterizado como parte de mi gran político. Y lo otro es que creo yo que todas estas cosas, la única manera de cambiarlas es desde la posición de gobierno y la posición de estar en el Congreso de la República. Por esa razón es la que postulo. Yo en todos estos años nunca me había negado mucho a hacer una actividad política activa, partidaria, y hoy me estoy involucrando con mucha fuerza porque creo que es importante introducir nuevas ideas, nuevas fuerzas, nuevos temperamentos en el Congreso de la República y en la política del país. Hace 30 años que tenemos políticas que han desarrollado el sistema de salud y hoy lo estamos padeciendo simplemente. Entonces creemos que ya es importante que los ciudadanos, yo represento a la ciudadanía, yo no vengo a hacer política a partir de una vocación política partidaria solamente, sino vengo a hacer política a partir del reconocimiento que los ciudadanos tenemos derecho a hacer política y hay que recuperar para los ciudadanos el derecho a hacer eso, a que nosotros busquemos nuestras representaciones lo más orgánicas posibles, que representen efectivamente a la voluntad del pueblo, y que eso es lo que yo aspiro cuando esté en el Congreso y cuando esté también en el gobierno con Verónica Mendoza, que efectivamente seamos un gobierno que represente a los ciudadanos de a pie, a las necesidades de los ciudadanos, frente a un gobierno, frente a un Estado que es sistemáticamente vulnerador de los derechos humanos. Nosotros queremos que el Estado sea garante de los derechos humanos de cada uno de nosotros. No podemos seguir aceptando un Estado y una sociedad que vulnere los derechos sistemáticamente, como lo viene haciendo el actual modelo económico. Doctor, y en esta pandemia yo tengo entendido y tengo conocimiento de que usted ha tenido una actuación muy especial, muy preferente, tanto de apoyo social en materia legal, pero sobre todo también un poco tratando de marcar la diferencia con lo que viene haciendo el gobierno, que que desde el punto de vista de la mayoría de la población no ha sido lo más adecuado.
¿En qué casos usted ha apoyado en materia legal? En el tema de las clínicas, creo, o... Claro, estamos frente a una práctica o colapso del sistema de salud que no es un tema reciente, es un tema permanente. Cada uno de nosotros ha vivido ese colapso durante mucho tiempo. Nosotros nos hemos comprometido mucho, por ejemplo, con respecto a los sectores medios que han sido muy afectados por esta pandemia, además de los sectores populares. O sea, los sectores populares ya tenemos el problema de un sistema de salud colapsado que no funciona de manera adecuada, nos ha obligado a gastar nuestros dineros frente a los hospitales porque falta de medicamentos, falta de pruebas diagnósticas, falta de una serie de recursos que no han sido garantizados por parte del Estado. Pero luego los sectores medios, los sectores que supuestamente, yo pongo entre comillas esto, eran beneficiados en este país y todo, se han encontrado frente a una barrera muy inmensa. Las clínicas privadas los han expoliado en sus recursos económicos, los han expoliado dramáticamente, han cobrado lo que les ha dado la gana. Un omeprazol que costaba un sol en una farmacia que vende, por ejemplo, productos genéricos, en la clínica privada la está vendiendo 160, 170 soles. O sea, muchos de los costos que han asumido las personas, por los cuales se han empobrecido. Hay personas, hay familias que les ha costado recuperar a su familiar 500.000, 600.000 soles, 400.000 soles, 300.000 soles por el uso de las clínicas privadas. Esos han sido expoliados. La clínica los ha asaltado, los ha prácticamente robado el dinero porque les ha hecho firmar pagarés por sumas altísimas y que no significan necesariamente los servicios que han recibido. ¿Por qué? Porque ha habido un abuso de la posición de dominio, en muchos casos en la condición de mercado. Cuando uno tiene un familiar en esas condiciones, en condiciones graves, está dispuesto a pagar todo lo que sea, pero que no puede ser pues a costa de la casa, a costa del trabajo, a costa de los pocos bienes que tienen las familias. Y lo que ha pasado en este marco de la pandemia es que lamentablemente hemos tenido un Estado timorato, con ministros timoratos, que no han querido intervenir en esta visión extremadamente salvaje que ha tenido este capitalismo salvaje en nuestro país, que ha expoliado y ha asaltado a las familias. Entonces, hoy tenemos muchas familias que tenían recursos económicos que han visto minimizados sus recursos económicos. Y estamos viendo otro problema adicionalmente, que por lograrte salvar a tu familiar del COVID, lograste salvar a tu familiar con mucho esfuerzo económico de parte de las familias. Pero hoy tenemos muchos familiares que están viviendo el post-COVID, el problema, las secuelas del COVID. Los problemas de las dificultades respiratorias, los problemas de las dificultades que tienen que ver en el sistema neurológico, los problemas de dificultades que tienen que ver con las complicaciones de la diabetes, la hipertensión y otros problemas que han sido generados producto del COVID. Y lamentablemente las familias siguen asumiendo los costos de estos problemas porque tenemos un Estado insensible que no ha invertido adecuadamente en la salud y que ha dejado desprotegido a los ciudadanos frente a un sistema de salud prácticamente vendido a los grandes intereses, los intereses de las farmacéuticas, que se han enriquecido. O sea, todo el grupo retail, todo el grupo que tiene que ver con Alicor, o mejor, en este caso, el grupo que tiene que ver con Incafarma, Botica Salud, Medifarma, se han enriquecido en esta etapa. Y se han enriquecido en esta etapa a costa de las necesidades de los ciudadanos, y eso es inaceptable. Estamos hablando frente a fortunas que se han ido construyendo sobre la base de condiciones indignas de los ciudadanos y que genera realmente grandes rechazos en muchos de los ciudadanos, porque, por ejemplo, el elevado precio del oxígeno en estos días, en estos meses y probablemente en los próximos meses, tiene que ver justamente con políticas de Estado que no han considerado como bien supremo, bien fundamental, la vida y la salud de la gente. Les ha interesado más el mercado, les ha interesado más el negocio y no les ha interesado la vida de los ciudadanos. Doctor, usted también se ha desempeñado como catedrático. ¿Qué experiencia ha tenido con respecto a la necesidad que tienen, más que todo, bueno, supongo que como catedrático ha trabajado con jóvenes? ¿Qué perspectiva les ve y en su futuro, en su proyección que tienen ahí?
No, yo creo que lo que tenemos que buscar es empezar a construir sistemas educativos que estén más de acuerdo a las necesidades del país. Lo que pasa es que muchas veces mucho del mercantilismo, mucho mercantilismo educativo se ha centrado en la idea de que lo más importante es generar ganancias a las universidades, muchas de esas universidades Bamba, antes que buscar efectivamente una universidad de acuerdo a las necesidades e intereses del país. Y lo que no estamos construyendo nosotros es una capa formativa de estudiantes, de profesionales que puedan responder a lo que nosotros necesitamos como país, o sea, a la industrialización, a la necesidad de generar mayor tecnología, a la necesidad de desarrollar mayor investigación, a buscar capas profesionales que efectivamente respondan a las necesidades de cada uno de nosotros. Y entonces eso es un tema que creemos que es importante, que el viraje que hay que dar en el campo de la universidad, el viraje que hay que dar en el campo formativo. La universidad debe responder al país y no la universidad crear sus propias carreras en función de lo que ellos piensan como universidad, sino qué cosas necesita el país. Y lo que nosotros no estamos teniendo es una universidad proactiva. Entonces tenemos muchas carreras que tenemos un exceso de profesionales ahora y seguimos formando más profesionales que no necesariamente van a encontrar espacios en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque el mercado de trabajo tiene que responder también a las necesidades del país. Entonces, eso es un tema que a nosotros nos parece muy relevante. ¿Cómo construimos una educación inclusiva que permita a los estudiantes que de manera efectiva logren 5, 6, 8, 10 años de formación universitaria, 3 años de formación técnica, que luego sean insertados en el mundo laboral, sean insertados en el mundo del trabajo, que logren efectivamente conseguir construir este concepto, que el que estudia triunfa. Ahora en este país, el que estudia no triunfa, el que tiene vara es el que triunfa, no el que estudia, no el que se forma, no el que trabaja, no el que se instruye adecuadamente y logra superar todas las vallas que podemos generar en nuestro sistema educativo. No, acá el que triunfa es aquel que tiene una vara, un amigo, una persona que lo represente. Y eso no es aceptable. O sea, no generemos una competitividad absurda en nuestro sistema educativo. Busquemos que nuestro sistema educativo acude a una formación adecuada, una formación sistemática que responda a las necesidades del país y que contribuya con el desarrollo, que las propias personas se sientan alentadas a buscar mejorar las condiciones de salud y de vida y educación y del desarrollo del país y que no se sientan marginadas de ese sistema. Doctor, una pregunta que quedó de repente en el tintero y que me han vuelto a recordar por el WhatsApp es que si se piensa de que el gobierno en este tema de la pandemia no tomó buenas decisiones, ¿hay alguna forma de denunciarlo o de ver la forma en que pueda responder por eso? Bueno, nosotros sabemos que muchas cosas se cometen por la acción y también por la omisión. Y en ese sentido, nos ha escrito la señorita Elibek Cirilo para que nos responda esa pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Hemos tenido un gobierno errático con respecto al tratamiento de la epidemia. Acuérdense ustedes cuántos ministros de salud hemos tenido desde el mes de marzo hasta ahora. Hemos tenido cerca de 3 ministros de salud en tan poco tiempo. Porque hemos tenido un gobierno errático, con ministros erráticos, con ministros con poca capacidad para entender los problemas y las necesidades de la gente, incluso investigados ahora por Contraloría, porque no han tenido la capacidad suficiente para enfrentar de manera valiente el problema. Y lo que hemos tenido además, un sistema de salud estructuralmente fallido, porque no es un problema solamente de los ministros actuales, sino un problema es un sistema de salud que hace mucho tiempo no se construyó. Pero ¿qué pasó con estos ministros? Que convocaron a muchos ministros de salud que habían sido ex ministros de salud, que son responsables de todo lo que ha pasado. O sea, lo que hemos tenido nosotros, por ejemplo, alrededor del Ministerio de Salud, a ministros que han fracasado, que han sido los ministros de los últimos 20 años, que han implementado las políticas de salud, que en estos momentos son los problemas que estamos teniendo la mayoría de ciudadanos. Entonces, creo yo que deberíamos de buscar en lo posible de establecer claramente las responsabilidades tanto de los problemas estructurales como los problemas actuales. Hoy tenemos tantos muertos, uno de los países con más alta tasa de mortalidad en el mundo, producto de la pandemia,
que tiene que ver con un problema de, no solamente de que la pandemia nos mató, sino un problema de nuestro sistema de salud. Hay una responsabilidad de nuestro sistema de salud. Y un tema que a mí me parece importante que debemos levantar es que hay muertos, obviamente, que se murieron por el COVID, porque tuvieron el COVID, tuvieron toda la asistencia y se murieron, su cuerpo no resistió. Pero hay muertos que se murieron con el COVID. ¿Por qué? Porque se murieron por no tener asistencia médica, por no tener asistencia oportuna, no tener asistencia necesaria, porque destruimos el primer nivel de atención, el primer nivel de contención era el primer nivel de atención. ¿Quién lo destruyó? Estos gobiernos destruyeron nuestra capacidad de respuesta en el primer nivel de atención. Y hay muertos que se han muerto producto de daños colaterales, o sea, como todos los hospitales los pusimos COVID, nos olvidamos los hipertensos, los diabéticos, insuficiencia renal crónico terminal, los problemas renales, los problemas renales también, y los problemas de VIH y otros, que hemos dejado mucha gente de morir, producto de que nos dedicamos solamente al COVID y dejamos a la gente, a los problemas crónicos y estructurales del país, lo dejamos desamparados. Y hay mucha gente que pidió postergar sus operaciones, que ya no alcanzaron las operaciones, estamos varios meses en esta situación y que ha generado daños colaterales muy fuertes. Por eso es que los muertos por COVID no solamente son los que se murieron directamente por el diagnóstico de COVID, sino se murieron muchos por estas situaciones. Yo creo que en algún momento, y una cosa que creo yo importante que hay que trabajar, es hacerle un juicio político al sistema de salud. No podemos permitir quienes son los responsables de que tengamos un sistema de salud como el que tenemos, abandonado, deteriorado, incapaz de atender las necesidades de la gente, se vayan libres. O sea, tenemos que hacerle un juicio político al sistema de salud y tenemos que hacer pagar la responsabilidad a quienes son responsables de los daños y las muertes que estamos ocasionando producto de un sistema como el que tenemos tan frágil, tan débil y tan desprotegido de los derechos de los ciudadanos. Una pregunta así ya un poco de actualidad. Una pregunta prácticamente de actualidad, doctor Ríos. Hoy día en el Congreso se ha admitido la solicitud de vacancia del presidente de la República. ¿Qué opinión le merece, teniendo en cuenta los antecedentes ya de otros periodos de vacancia y cómo terminaron, ¿no? Miren, yo creo que el presidente de la República tiene que rendir cuentas a la justicia. Está claramente que ha estado involucrado en problemas de corrupción, está claramente que tiene que responder frente a eso, y yo creo que eso tiene que responderlo a partir del 29 de julio. Hoy estamos entrando en un calendario electoral, y que no le haría muy bien al país de que alguien quiera ingresar a sustituir a ese presidente para luego alterar ese cronograma electoral. Nosotros necesitamos garantías de que estamos frente a un tránsito a un proceso democrático de cambio en el país. Y creo yo que, sinceramente, que hay que ser el 29 de julio, si es posible, después de los avances que haga la investigación de la Fiscalía en estos meses, de ser posible que el presidente de la República salga el 28 de julio enmarrocado a dar cuentas de lo que ha hecho. Pero no podemos aceptar que en estos momentos se esté jugando con la vacancia presidencial como un problema de una rifa, porque no podemos dejar al país en manos de irresponsables. Y tenemos que lograr que el calendario democrático se cumpla, porque necesitamos hacer cambios fundamentales en el país y no necesitamos que estos se vean como un problema simplemente de continuar con este proceso de vacancia que es irresponsable de mi punto de vista, que puede generar grandes fisuras en términos del sistema democrático del país, y lo que necesitamos es que se cumpla el calendario de recambio institucional del país y que ese recambio se dé con las reglas claras, muy construidas, como las están dando, y que el presidente responda ante la justicia, que responda por los actos que cometió. Doctor, ya bueno, ahora yendo al tema de fondo, que era el tema de la precandidatura, ¿qué le propone, de llegado al Congreso, qué propuestas tiene, qué propuestas llevaría a cabo usted?
Bueno, yo soy candidato con el número 7 en la lista Juntos por el Perú. Esperamos que se ratifique en el proceso eleccionario que se va a hacer el 29 de noviembre. Y lo que nosotros estamos llevando como propuestas básicas es cómo construir un nuevo país, un nuevo Perú, una nueva república en el marco de este proceso. Y ese cambio de lógica de construcción de Estado, de construcción de país, es importante y por eso nosotros vamos a persistir en cambios estructurales importantes. La salud, la educación, hacer de este país un país de los derechos humanos, un país no violador de derechos humanos, un país garante de los derechos humanos. Es inaceptable que en el país no garanticemos los derechos humanos de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, y creemos que en ese marco tenemos que empezar a empujar un proceso de transformaciones importantes en el país. La vivienda, la educación, la salud, el trabajo, la alimentación, y el acceso a la ciencia y tecnología, el derecho a todos los derechos humanos construidos largamente durante tantos años de historia, tienen que estar garantizados por nuestro Estado. Eso implica una reforma fundamental del Estado. Y esa reforma fundamental del Estado implica también incorporar los recursos. O sea, no podemos tener un Estado fuerte con 14% de presión tributaria. En América Latina, no estamos hablando de otros países del mundo, en América Latina, la presión tributaria es cerca del 23 a 25%. Nosotros cobramos apenas 14% de Producto Interno de impuestos. Inaceptable. No funcionamos como Estado. Así no vamos a hacer ningún cambio, ninguna transformación. Tenemos que incrementar los recursos públicos y tenemos que fortalecer el Estado. Quienes pensaron que el Estado había que desaparecerlo están totalmente equivocados. Necesitamos más Estado para garantizar derechos de los ciudadanos. Porque el único responsable de garantizar los derechos de los ciudadanos es el Estado. Y tenemos que fortalecer este Estado y hacer que las reglas que fije este Estado para garantizar los derechos se cumplan de manera efectiva y de manera eficaz. Bien, doctor. Y en el tema de la salud, doctor, ya que ese es su especialidad, la salud pública. Nosotros estamos planteando el sistema único de salud, que haya un sistema prestacional de salud que unifique todas las instituciones. No podemos duplicar esfuerzos en un país con tan pocos recursos. Le voy a dar solamente un dato. El Seguro Social tiene una brecha de recursos para atender todas las necesidades de todos los asegurados de 30.000 millones de soles. 30.000 millones de soles. O sea, si usted es asegurado y usted quiere tener una atención oportuna en función de sus necesidades, el Seguro Social, para que haga eso, necesita resolver una brecha de 30.000 millones de soles. 30.000 millones de soles, el presupuesto total del Seguro Social es de 11.000 millones de soles. Y lo que el Seguro Social invierte anualmente para infraestructura, equipamiento, recursos humanos, para mejorarlo, invierte cerca de 70, 80 millones de soles. Usted divida 30.000 millones de soles entre 70, 80 millones de soles y se va a dar cuenta que necesitamos más de 300 años para hacer que el Seguro Social atienda todas las necesidades de los asegurados. Imposible bajo el actual esquema. Tenemos que hacer cambios radicales. No podemos aceptar que un asegurado se muera por falta de atención. Porque hoy la medicina ha hecho su trabajo. La medicina ha logrado atender muchas de las necesidades de todos nosotros. La medicina ha investigado, ha encontrado las fórmulas de tratamiento, las curaciones para nuestros problemas de salud. Pero ¿qué es lo que está haciendo que eso no sea accesible para los ciudadanos? La política. Entonces tenemos que cambiar la política, pues. La política está en manos de nosotros, los ciudadanos. Nosotros podemos cambiar la política. La política no lo va a cambiar los poderosos. La política tenemos que cambiar nosotros, votando adecuadamente en estos procesos electorales. Si queremos mejor salud, mejor seguridad social, mejor educación, tenemos que cambiar la política. Por eso nosotros convocamos a los ciudadanos a participar en política, a hacer política. El ciudadano no puede estar ajeno a la política. Quiere resolver sus problemas de la vida cotidiana, tiene que hacer política. No dejemos la política a los ladrones, a los bribones. Nosotros tenemos que hacer política. Y hagamos que eso sea un acto cotidiano, permanente, constante, porque el ciudadano es eso. La diferencia entre un país de ciudadanos con un país de no ciudadanos es que los ciudadanos hacen política. Buscan cambiar su país, buscan transformar sus sociedades. Y nosotros tenemos que hacer política. No le regalemos la política a los
que siempre nos han utilizado para buscar crecer en el poder a costa de nuestros intereses. Hagamos nosotros política, nosotros, cada uno. Yo en ese sentido estoy entrando a este espacio porque quiero hacer política al lado de los ciudadanos, al lado de sus demandas. Yo no quiero hacer política que no tenga que ver con los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacer política y creemos que esa es nuestra responsabilidad. Ese es el ser humano integral. Hagamos política, metámonos en política y no le demos a los ladrones oportunidad de robarnos a nosotros. Apropiémonos de aquello que nos pertenece, el hacer política cotidianamente. Doctor, y bueno, ya para concluir con esta importante entrevista, ¿qué mensaje, qué le dice usted a nuestra audiencia, a la población de nuestro país, especialmente de Lima, ¿no? Bueno, los invito a entrar a esta gesta de buscar transformar el país, de buscar transformar nuestra región, de buscar transformar nuestros distritos. Metámonos con mucho esfuerzo a este trabajo, organicémonos. Acá no hay dioses ni predestinados que van a cambiar el país lo cambiamos los ciudadanos. Nosotros vamos a organizarse, a ser parte de este proceso. No buscar a alguien que resuelva los problemas. Los que tenemos que resolver los problemas somos nosotros. Nadie no va a resolver los problemas del país. Los problemas del país los vamos a resolver los ciudadanos y los limeños vamos a resolver los problemas de Lima. Lima es la ciudad más desprotegida del país. No tenemos gobierno. ¿Cuál es el gobierno de Lima? Si el alcalde de Lima solamente se preocupa del cercado de Lima, nosotros necesitamos un alcalde, un gobernador de la región. Y para tener un gobernador de la región necesitamos también elegir adecuadamente quiénes nos van a gobernar. Nosotros estamos expuestos. Esa es nuestra responsabilidad. Estamos muy expuestos a estas situaciones y nosotros estamos viviendo problemas de la muerte y daños que estamos teniendo con respecto a la pandemia porque estamos expuestos. Y esa exposición tiene que ver porque no tenemos gobierno, no tenemos instituciones y no tenemos organización. Eso es lo que hay que resolver en este país. Bien, doctor Mario, nosotros le agradecemos por haber estado con nosotros en Mundo Electoral. Le agradecemos y bueno, estaremos con nosotros ya un poco oficializada la campaña, ¿no? Porque ahora que todos son precandidatos, esperamos nuevamente contar con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muy amables por la invitación.